hermanos vayan a su Biblia a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, si son tan amables. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Cuiden también ahí a sus nenes, ellos van a estar ahí, algunos siguen dormidos, algunos niños todavía están descansando, están todavía medio adormilados, así que nosotros no vamos a tener clase de niños, pero nosotros vamos a tener nuestra enseñanza, hermanos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Versículos 13 y 14 es lo que vamos a leer en este momento, así que le animo que esté listo, hermanos. Todos vamos a leerlo al unísono, a una sola voz. Entonces, por favor, todos encuéntrenlo. Primera a los Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14. Si usted no cuenta con una Biblia, cómprese una, consiga una, tráigase su Biblia, pero aquí lo tenemos en la pantalla, quizás algunos más nuevos o algunos que no pudieron todavía tener una Biblia. Ahí está, ¿verdad? Versículo 13 y 14. Vamos a leerlo, hermanos, con ánimo. ¿Listos? Dicen todos juntos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Señor, bendice este momento de predicación, que pueda ayudarnos a entender lo que tu palabra dice un poco más y poder recordar la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Supe de un joven que estaba en su trabajo y fue a su jefe y le pidió un día libre porque le comentó la situación que tenía. Él necesitaba ir al funeral de su abuelita. Y entonces, pues su jefe, siendo pues sensible a la situación, le dijo: sí, claro, no te preocupes, tómate el día. Y al siguiente día, el jefe estaba platicando con el joven y le dijo: oye, por cierto, te quería preguntar algo acerca de lo del funeral. ¿Tú crees en la resurrección de los muertos? Y el joven dijo: sí, claro que sí. Y el jefe le contestó: muy interesante. Es que después de que me pediste ayer el día, vino tu abuelita a visitarte. Y bueno, realmente todos sabemos que allá la gente pues hace burla de lo de la resurrección y lo usan como una excusa muchas veces, ¿verdad? Jóvenes matan a su abuelita muchas veces, las que sean necesarias para faltar a la escuela, ¿verdad? Pero hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo, la resurrección corporal de nuestro Salvador, es la prueba más grande de nuestra fe y es la base del cristianismo. Sin la resurrección del Señor Jesucristo, nuestra fe sería vana, hermanos, sería vacía, sería sin sustento. De hecho, un teólogo dijo esto, escúchenlo: la resurrección corporal de Jesucristo de los muertos es la prueba final del cristianismo. Si la resurrección no ocurrió, entonces el cristianismo es una religión falsa. Pero si realmente ocurrió, entonces Cristo es Dios y la fe cristiana es absolutamente verdad. Ahora, hermanos, en esta mañana nos hemos reunido bien temprano, algo que nunca hacemos, algo que estamos intentando en nuestra iglesia para de alguna manera conmemorar y recordar y venerar la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso desde hace un mes pusimos este adornito, ¿verdad? Simbolizando la tumba del Señor Jesucristo. Pero en esta mañana estamos también recordando lo que pasó esa mañana muy oscuro. Ya no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Las mujeres se sorprendieron, los soldados quedaron aterrorizados, temblando y con un shock
de haber visto al ángel descender, de haber movido esa piedra de un peso de más o menos 2 toneladas. Y hermanos, toda la gente se impactó, los enemigos de la fe, los fariseos y los religiosos querían ocultar y hasta sobornaron a los soldados para que esto no se saliera a la luz y que no se saliera de control, y porque los fariseos y los religiosos querían apagar esta religión nueva que ellos decían. Sin embargo, no pudieron callar este evento, hermanos, de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero que usted recuerde que sin este evento la fe cristiana está vacía. Porque entonces usted sería igual que cualquier otro seguidor de cualquier otra religión. Porque en todas las religiones el que fundó esa religión está muerto. Sea Mahoma, sea Buda, sea Elena White, o sea, no sé, los rosalistas, o Russell, o quien sea, hermanos. Usted puede ir a la tumba de esa persona. Pero la Biblia muestra y enseña que nuestro Salvador, el iniciador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe, resucitó y la tumba está vacía, hermanos. Ahora pensemos en esta verdad en esta mañana. En el versículo 14 dice: pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora quiero que usted piense, hermanos, que la resurrección, si no hubiera ocurrido, tendríamos una fe vacía. Miren, tanto ateos como teólogos no creyentes han atacado esta verdad. Es más, en la mañana que mandaba el devocional, eso de las 3 de la mañana, en ese devocional decía algo bien interesante, una opinión de un ateo. Decía: no vamos a estar contradiciendo o atacando todos los milagros de la Biblia. Vamos a centrarnos en el milagro de la resurrección, porque si ese se eliminan todos los demás milagros. ¿Está conmigo? Entonces, el milagro de la resurrección, hermanos, es el milagro más grande y es el más fuerte de la fe cristiana. Y ha habido muchos intentos por desacreditar la resurrección del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay varias teorías, como la del cuerpo robado, que dicen que el cuerpo se lo robaron. Ahora, esto no tiene mucho sustento, porque aunque es lo que intentaron decir los religiosos, que se robaron el cuerpo, hermanos, no era posible esto. En primer lugar, porque los sacerdotes ya habían puesto una guardia. Fueron a pedir a Pilato que pusiera una guardia romana. Estaba la guardia romana, estaba ahí al pendiente. En segundo lugar, la tumba, o la puerta de la tumba, la piedra, la roca, tenía un sello especial. Ese sello, hermanos, era muy delicado, porque era un sello romano. Y si el sello se violaba, podían caer en una condenación. Entonces, no era así como que yo nada más pues la muevo y ya. Tenía un riesgo muy grande. Y hermanos, además la roca era muy pesada. Algunos piensan que pesaba más o menos de 1,5 toneladas a 2 toneladas. Nada más quiero que piensen esto. Mi camioneta, la burrita, pesa 1,145 kilos. 1,145. Pero esa roca pesaba como 1,500 a 2,000 kilos. Ahora, yo quiero ver cuántas personas se necesitan para cargar y mover mi camioneta. ¿Está conmigo? Entonces no era algo sencillo que los discípulos, es más, es muy posible que aún entre 5 o 10 personas sea muy difícil mover mi camioneta, cargarla y moverla. Se puede, sí, pero es muy difícil. Entonces, una roca tan pesada era muy difícil. Era absurdo que se lo robaran y que los soldados no se dieran cuenta, que nadie se diera cuenta y que pudieran rápido moverla, ¿verdad? Era un asunto pesado. Entonces, pues es una teoría para desaprobar y decir que el cuerpo de Cristo no estaba en la tumba porque fue robado el cuerpo. También otra teoría es que hubieron visiones y alucinaciones. Dicen que los discípulos, pues por el dolor o por lo que sea, tuvieron alucinaciones o visiones. Algunos dicen incluso por el uso de drogas, así viene la teoría, o de hipnosis, de manera que imaginaron ver a Cristo vivo. Ahora, el problema de esta teoría, hermanos, es que no fue 1 o 2 personas que vieron a Cristo nada más. La Biblia dice que hubieron hasta 500 personas, testigos oculares de que Él realmente resucitó. Entonces, hermanos, quiero preguntarles si es posible que una persona pueda hipnotizar a 500 personas
al mismo tiempo y en diferentes lugares, porque no fue en un solo lugar, fueron a diferentes personas en diferentes momentos, en diferentes lugares. Entonces, es una teoría que intenta, pues, explicar cómo fue la resurrección, pero realmente esto no es aceptable. También la tumba equivocada. Algunos dicen que, pues, Jesús no resucitó, sino que fueron y encontraron la tumba vacía, pero se equivocaron de tumba, era otra tumba. Ahora, hermanos, esta teoría realmente es poco profunda, poco inteligente. Le voy a decir por qué. Porque si nosotros creemos que todos fueron a una tumba equivocada, estaríamos diciendo que las mujeres se equivocaron de tumba. Luego Juan y Pedro también se equivocaron. Luego la guardia romana también se equivocó porque cuidaron la tumba equivocada. Y también deberíamos entonces, José de Arimatea y Nicodemo tampoco sabían dónde lo pusieron ellos mismos. Y casi por 2000 años la humanidad ha visitado una tumba vacía y se han dado cuenta de esta tumba, y ellos dicen, es que la tumba estaba al lado. No visitaron la tumba correcta, la tumba del cuerpo de Cristo estaba al lado. Pero si fuera así, hermanos, por 2000 años, ¿a poco no se ha descubierto la tumba del Señor Jesucristo? Los ateos estarían gustosos de encontrar el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, esta es otra teoría que también ellos han creado para desaprobar la resurrección. Y otra es la resurrección espiritual. Esta teoría dice que Jesús no resucitó realmente, sino nada más resucitó espiritualmente. Que su cuerpo sí estaba muerto, pero espiritualmente y resucitó. Y entonces los discípulos y esas 500 personas solamente vieron un fantasma. Pero hermanos, la Biblia enseña que cuando el Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. ¿Está conmigo? De hecho, la Biblia dice que el Señor Jesucristo comió ya resucitado. Se sentó, comió un pescadito, que también comió un panal de miel, y que Cristo podía ser tocado. Le dijo a Tomás, tócame, mete tu dedo en mi mano, en mis agujeros en las manos, en mi costado. Y le estaba invitando a tocarle, porque era posible palpar al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estos son intentos por desaprobar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero recordar, hermano, que si usted y yo nos ponemos a dudar de la resurrección del Señor Jesucristo, no queda nada de nuestra fe cristiana, no queda nada más que creer. Porque si usted no cree en la resurrección, no va a creer en los demás milagros. Hermano, la Biblia dice que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y nosotros somos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, dice el apóstol Pablo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es vacía. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que estaba diciendo Pablo es, miren, nuestra fe está basada en la resurrección. Y si no hubiese pasado, dice Pablo, entonces nosotros tenemos una fe vana, vacía, y usted estaría todavía en sus pecados, porque usted le pidió a alguien muerto que le lavara con su sangre sus pecados. Usted le pidió a alguien muerto que entrara a su corazón. Usted confió en alguien que está muerto. Y dice Pablo, si usted cree en alguien que está muerto, que le pidió salvación pero se quedó en la tumba, usted no es salvo y sus pecados siguen ahí. Y usted, si usted confió en Cristo y Él está muerto, usted vive una fe engañada. Y entonces, si es así, por eso Pablo dice, si fuese así, somos los más dignos de conmiseración. Es decir, Pablo está diciendo, cuando una persona cree una mentira, pobre cuate, pobre, está perdido, está confundido, ¿sí o no? Por eso Pablo está defendiendo la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, la resurrección de Cristo, hermanos, es un evento que en el corazón de cada creyente debe de ser creído, ¿sí? Si usted no cree en la resurrección de Jesucristo,
Usted está en graves problemas espirituales. ¿Está conmigo? Ahora, la resurrección es un evento que se necesita creer, porque usted no vio, no estuvo ahí. Ninguno estuvimos ahí. Eso sucedió hace 2000 años. Ahora, usted y yo deberíamos ser capaces de creer en el Señor con una fe ciega. Deberíamos ser capaces. Cuando el Señor Jesucristo estaba caminando sobre las aguas, se espantaron los apóstoles y Jesús dijo: yo soy, no teman. Y luego Pedro tuvo una fe ciega, porque le dijo: si eres tú, manda y haz que yo camine sobre el agua. ¿A cuánta gente había visto Pedro caminar sobre el agua? A nadie. Él solamente dijo: si de verdad eres quien dices y tienes ese poder, y yo veo que ahí se supone que estás tú caminando sobre el agua, hazme hacer lo mismo a mí. Entonces, y el único hombre sobre la tierra después del Señor Jesucristo que caminó sobre el agua fue el apóstol Pedro. Pero hermanos, esto lo hizo porque él simplemente confió en el Señor. Muchas de las cosas que nosotros creemos de la Biblia son cosas que no podemos comprobar, y usted debe de seguir confiando en el Señor. Un día el Señor va a aclarar todas las cosas. Yo no tengo todas las respuestas de por qué las cosas son así, o cómo se dio la resurrección, o cómo era el cuerpo del Señor Jesucristo, cómo lucía físicamente. Ni siquiera vemos el rostro de Cristo, no sabemos cómo es el rostro de Cristo. No había fotografías, no había escáner, no había satélites, no había la manera de que se hiciera un retrato físico del Señor Jesucristo. Pero le amamos sin haberle conocido físicamente. Y hermanos, usted debe de saber que esta resurrección es la base de nuestro cristianismo. Ahora, pero hay datos que nos deben convencer para tener una fe inteligente, si usted me permita. Por ejemplo, el Señor Jesucristo declaró que Él tenía poder sobre la muerte. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Recuerda usted? Entonces Jesucristo, al declarar: yo soy la resurrección, le dijo a Marta y a María. Nada más hay dos opciones: o el Señor Jesucristo estaba loco, o de plano estaba mintiendo, o de verdad Él estaba diciendo que Él tenía poder para vencer la muerte. Y si usted conoce la historia, precisamente Jesús demuestra que Él tenía poder sobre la muerte, resucitando a Lázaro en ese mismo momento, ¿sí o no? Yo puedo imaginar cómo la gente estaba ahí, los religiosos al lado de él, escuchando que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y tal vez burlescamente quedamos allá a ver qué va a hacer. Y de repente Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y todavía bien, este cuate está bien loco, está perdido, ¿qué está diciendo? Y sin embargo, al ver ese cuerpo salir enredado en estas vendas, hermanos, yo creo que la gente quedó impactada. Por eso la gente quería matar a Lázaro, porque la gente se dio cuenta que con la resurrección de Lázaro, o revivir a Lázaro, mucha gente estaba creyendo en el Señor Jesucristo. Por eso querían también matar a Lázaro, porque por razón de Lázaro mucha gente estaba viniendo a Cristo. Entonces, hermanos, una manera de creer inteligentemente es que Cristo dijo que tenía poder para resucitar, y Él lo hizo. También la tumba vacía, hermanos. Mire, usted y yo no estuvimos ahí, pero gente que estuvo ahí fue a buscarlo. María Magdalena inspeccionó la tumba, Pedro la inspeccionó, Juan entró y vio y verificó. Y dice la Biblia algo bien bonito. Dice Juan estuvo ahí, hermanos. Juan conocía al Señor Jesucristo, pero cuando murió el Señor Jesucristo estaba muy dolido Juan. Todos los apóstoles estaban deprimidos, estaban temerosos, estaban escondidos en el aposento alto, ¿recuerda usted? Y por eso Juan, cuando llega al aposento alto, la Biblia dice que él entra a la tumba. Y dice la Biblia: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y dice la Biblia, y vio y creyó. Entonces Juan el apóstol y Pedro y Magdalena, ellos creían en el Señor, pero no creían en la resurrección. Pero cuando entraron a la tumba y vieron, creyeron, dice la Biblia. Entonces esta gente vio de primera mano, y ellos creyeron, hermanos. También los escritos bíblicos, la Biblia demuestra en muchas partes que Jesús resucitó, mis hermanos. En 1 Corintios, en los Hechos, en los 4 Evangelios, en el Apocalipsis, se registra un Cristo resucitado, hermanos.
Al menos 6 escritores inspirados por el Espíritu Santo dijeron que Cristo fue resucitado. En 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También hubieron muchos testigos oculares que ya mencionamos, hermanos. Muchísima gente en la Biblia vio al Señor Jesucristo de primera mano. La Biblia dice también en 1 Corintios que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún viven y otros ya duermen. Entonces ahí estaba diciendo Pablo, miren, no es algo loco. Si ustedes no me creen, dice Pablo, vayan a preguntar a la gente que lo vio con sus propios ojos. Y había mucha gente que seguía viva todavía en ese tiempo, que Pablo vivió más o menos, dicen algunos que murió por el 63 después de Cristo. Entonces todavía 30 años después, todavía había gente que podía decir, a mí nadie me va a decir, no es una religión, yo estuve ahí, yo lo vi con mis propios ojos. ¿Ven? Entonces hubo mucho testigo. Y también, hermanos, algo que usted debe de pensar y analizar es que hubo mucha gente, especialmente los discípulos, que cuando vieron al Señor Jesucristo y dijeron que lo vieron, ellos después agarraron un valor bien grande. Estaban todos miedosos, estaban ocultos en el aposento alto, huyendo de los romanos, de la persecución de los judíos también. Y dice la Biblia que esta gente estaba ahí metida, estaba orando. Pero luego dice la Biblia que cuando vieron a Jesucristo, el mismo domingo, en la noche, el día de hoy, Jesucristo ya está como en la noche, dice la Biblia, que Jesús aparece delante de 10 de los apóstoles. Entonces, la manera que responde ahora es con valentía, es con denuedo, se para Pedro y le predica a 3,000 personas, o más bien a miles de personas, y 3,000 son salvos. Ve a los apóstoles y todos, excepto Juan, murieron por la fe. Ahora, a mí me parece raro que si ellos estaban deprimidos, estaban tristes porque murió su Salvador, ¿de dónde sacaron el brillo? ¿De dónde sacaron la valentía para estar dispuestos a morir por el Salvador? La única manera es que lo hubieran visto nuevamente, en cuerpo, físicamente, y agarraron ese valor y vivieron por él y murieron por él, hermanos. ¿A poco todos los discípulos dieron su vida por una mentira? Hermanos, usted y yo, al pensar en la resurrección, debe de ser bien fijo en nuestra mente, en nuestra fe, en confiar, que a pesar de los ataques, usted y yo estemos confiados en que el Señor sí resucitó. Ahora hay otra cosa, hermanos. ¿Por qué creen que nos reunimos los primeros días de la semana? Nos podemos reunir el día que sea, la iglesia se reunía todos los días, de lunes a domingo. Pero ¿por qué especialmente nos reunimos el domingo nosotros como iglesias? Porque así se ve en la Biblia, se reunían el primer día de la semana para honrar y recordar ese día que el Señor Jesucristo resucitó. Ahora, hermanos, hay algunos beneficios y quiero que usted piense un momento. Cuando usted y yo creemos en la resurrección, hay varias cosas que ocurren. Por ejemplo, al decidir convencerte y creer en la resurrección, la Biblia dice que ese es un requisito para que tú seas salvo. Cuando una persona no cree en la resurrección, ni salvo es. Romanos 10:8, vaya por favor ahí rápido. Romanos 10:8, no pierdan Tesalonicenses, pero Romanos 10:8 dice un detallito. De hecho, si usted conoce su Biblia, posiblemente recuerde este texto rápido, porque lo usamos mucho para compartir del Evangelio. Ayer tuve el privilegio de compartirle a un muchacho, Jonathan se llamaba, se llama todavía, ¿verdad? Joven de 16 años. Y estaba hermano José, estaba un servidor, y estábamos compartiendo de Cristo. Y le compartí este versículo a este joven. Pero vea lo que dice Romanos 10:8 al final. Dice la Biblia, al final, esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, fíjese, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero una condición para que alguna persona sea salva es creer, aún sin evidencias, que Cristo resucitó. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, cuando una persona cree que Jesús resucitó, es necesario, de hecho, es necesario que crea en un Salvador resucitado para que pueda ser salvo, dice la Escritura. Entonces, no nada más es una persona, a veces nosotros enfatizamos la muerte, que Él murió por nosotros, y está bien. Pero hermanos, una persona debe estar consciente
que Cristo resucitó para que pueda ser salvo. Y ahí dice que debe de confesar que Cristo, Dios le levantó de los muertos para ser salvo. Entonces el Evangelio incluye no solo la muerte y la sepultura, sino la resurrección del Señor Jesucristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, yo le decía hace un momento, usted le pidió a una persona muerta que entrara a su corazón. Usted le pidió a una persona muerta que perdonara sus pecados. Usted le pidió a una persona muerta que entrara a su corazón y que le diera vida eterna. ¿Ves lo que estoy diciendo? Por eso, una persona, aunque no tuviera evidencias, aunque no tuviéramos la Biblia, usted y yo podemos confiar en la resurrección, porque ese es el requisito para que usted pudiera ser salvo. Entonces es interesante cómo lo dice aquí en Romanos. Yo sé, hermano, que usted, a lo mejor no, cuando usted oraba por recibir al Señor Jesucristo y confía en Él, tal vez no estaba pensando en todas las doctrinas de las que hemos hablado muchas veces. Yo sé que usted no sabía mucho de doctrina, yo tampoco. Pero cuando usted oraba al Señor Jesucristo y le pedía perdón y le pedía que le salvara, usted creía que era una persona, creía que estaba vivo el Señor. Ni modo que dijera, pues, Señor, yo sé que ya te moriste, yo sé que ya estás en la tumba, pero entra en mi corazón. No tiene sentido. Una persona que recibió a Cristo debió haber confiado que Él ha resucitado. Por eso ese versículo habla de la resurrección y de la salvación unidos. Así que al decidir creer en el Señor, uno asumió que el Señor Jesucristo ha resucitado. Ahora, número 2, al decidir creer en la resurrección, tenemos la certeza de que Él también nos resucitará a nosotros el día que Él venga. Primera en los Tesalonicenses 4:14, hermanos. Fue el versículo que leímos en un inicio, pero dice Pablo en este pasaje que leemos muchas veces, especialmente en los funerales. Y leemos esta porción para dar esperanza a la gente y decirle, no te preocupes, Cristo va a venir un día, va a resucitar a los muertos, los que están en Cristo, y vamos a estar con Él. Pero quiero que ustedes vean el versículo 14, porque se habla de la resurrección de Cristo primero. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces lo que está diciendo es, la base para estar confiados de que Cristo va a resucitar a nuestros familiares y a nosotros un día cuando nos muramos, es la resurrección del Señor Jesucristo. Así como Cristo tuvo el poder para resucitar Él mismo, de la misma manera, cuando uno cree en eso, uno puede estar confiado en un funeral, cuando se despide de su familia y en medio del dolor, recuerda, así como Cristo resucitó, así va a resucitar a mi familia. Así como Cristo resucitó un día, yo creo que Él resucitará también a mi abuela. Un día mis papás se van a ir también, un día yo me voy a ir, y así todos nosotros nos vamos a ir si Cristo tarda en su venida. Pero hermanos, la manera o la confianza que tenemos de que Cristo nos resucitará está basada en que Cristo mismo resucitó. ¿Está conmigo? Entonces, no se habla mucho de esto en un funeral, pero la base y la confianza que tenemos de que vamos a ver a nuestros amados, a su papá, a su mamá, a los que enterramos antes de que nosotros nos vayamos, la esperanza se basa en que Cristo ya resucitó. No es esperar ilusoriamente decir, ojalá que cuando yo me muera, pues realmente vaya al cielo. Ojalá mi familiar sí resucite un día, como dice la Biblia. Hermanos, la base de nuestra confianza es que como Cristo ya resucitó, no es algo loco que Él resucite a mi abuelo, que Él resucite a alguien que partió. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, yo le quiero animar que usted tenga bien presente la resurrección, porque estamos constantemente recordando a un Salvador, pero está vivo. Usted ora a un Salvador vivo. Usted recibió un Salvador vivo. Usted cuando canta al Señor, hace ratito cantamos 2 himnos bien bonitos. ¿A quién le cantamos? No al Señor muerto. No le cantamos a alguien venerando su memoria. Cantamos al Señor porque está vivo y Él vive en nuestro corazón, dice la Biblia. Entonces, hermano, yo le quiero animar que usted y yo estemos en esta mañana gozosos de que el Señor Jesucristo resucitó. Por eso es que nos reunimos los domingos y por eso le cantamos creyendo que Él es un Dios vivo. Así que, hermanos, tengamos en nuestra mente esa preciosa bendición, que creemos en un Salvador vivo, que un día nuestra familia y que nosotros habremos de morir, pero Cristo dice en la Biblia que Él es las primicias.
de la resurrección. Las primicias, hermanos, esta palabra quiero terminar con esto. La palabra primicias significa los primeros frutos de un arbolito. Imagínense que usted tiene ahí, no sé, una plantita de jitomates y ahí la siembra. Mi esposa y a mí nos ha pasado varias veces que sembramos y la plantita de jitomate y ya va creciendo en unos 2-3 meses. Y luego el primer jitomatito ahí chiquitín, y luego va creciendo, ya se hace más grande, y con todo orgullo nosotros vemos que esa planta dio su jitomate, y lo arrancamos y nos lo comemos de manera especial. Ahora, ya que nos comemos el primer jitomatito y todo, si usted llega a mi casa y yo le digo, mire, esta planta da jitomates, no necesito mucha fe para creer que va a dar jitomates, porque ya dio jitomates. ¿Está conmigo? Eso debe de pasarnos en nuestra vida, en nuestro corazón. No debe de ser muy difícil para un cristiano creer que el cristiano un día va a ser resucitado, o que su familia va a ser resucitada, porque nosotros ya creemos que Cristo resucitó. Él es las primicias. Él fue el primero que resucitó y que se demostró. No sabemos cómo fue esa apariencia, como decíamos, pero Él resucitó. Es más, después de que Cristo resucitó, hubo un grupo de gente ahí que había resucitado en el momento que Él murió, pero se quedaron en el sepulcro. Y dice la Biblia que Él salió, resucitó, y luego esta gente salió también, y hasta fueron al pueblo y visitaron a su familia, y hola, ¿cómo estás? Y se sorprendieron de la resurrección de los muertos, porque Cristo resucitó, pero también resucitó a algunos que salieron del sepulcro, y después de la resurrección salieron a visitar a sus familias. Entonces, hermanos, cuando usted y yo creemos en la resurrección de Cristo, usted puede estar bien confiado. Un día Él también nos va a resucitar a nosotros. Nuestro cuerpo va a ir al polvo, pero vamos a resucitar un día y vamos a ver a nuestro Salvador. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces debemos estar bien confiados en esta verdad, hermanos, porque este evento es la base de nuestra salvación y la base también de nuestra fe cristiana. ¿Amén? Así que guarde esto en su mente. Cada vez que haya un miedo hacia la muerte, cada vez que usted despida a algún familiar, o tal vez usted algún día, usted y yo vamos a irnos, pero debemos de tener nuestra fe bien puesta, que no estamos creyendo una locura, es algo que ya sucedió, y que esa es nuestra esperanza ahora para con nosotros, que Él nos resucite a nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte gracias porque la resurrección de tu Hijo Jesucristo es la garantía de nuestra propia resurrección y la de nuestros amados. Y Señor, aunque mucha gente ha intentado desaprobar y crear algunas teorías para hacernos dudar, Señor, aunque no tuviéramos evidencia, Señor, nosotros hemos creído en la resurrección de tu Hijo Jesucristo, y gracias porque Él nos salvó y entró a nuestro corazón, y Él vive ahora dentro de nosotros. Te rogamos, Señor, que podamos esta verdad no solamente creerla, sino también compartirla con otros, Señor. Cuánta gente no tiene esperanza después de la muerte, y solamente nosotros podemos tener la certeza de que podemos ir al cielo, no porque seamos muy religiosos o porque seamos muy buenos. Tú sabes nuestros pecados, Señor, sabes que somos indignos del cielo, pero hemos creído que Jesús murió y resucitó y nos ha dado vida eterna, Señor. Gracias por esta preciosa verdad que vemos en tu palabra y que la abrazamos en nuestro corazón. Bendice, Señor, a mis hermanos, y bendice el resto de la mañana y las actividades de los siguientes servicios. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.